apoyar decididamente y con toda la fuerza comunal a la fiesta de la cosechadora argentina. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente con historias, bueno, comenzando un nuevo ciclo en este 2003, intentando, como siempre, rescatar el pasado de San Vicente, a sus protagonistas, aquellas personas que, bueno, dieron casi toda su vida y su obra para que este pueblo pueda continuar como tal, para que hoy, 120 años después de su fundación, podamos estar contando y estar recordando aquellos hechos y aquellos protagonistas y aquellos personajes que dieron a San Vicente todo de sí para poder salir adelante. Y qué mejor que en estos 120 años podamos también conocer aquellos primeros años de vida del pueblo, de un San Vicente que podemos afirmar que no fue fundado, que surgió gracias a aquellas personas, aquellos primeros habitantes que llegaron a este lugar y que llegaron con esperanza, añorando una tierra que jamás volverían a ver, pero que lo hicieron con una gran fe y una gran esperanza por una nación mejor. Así que bueno, en este ciclo vamos a ir recordando semana tras semana aquellos primeros años, aquellos primeros hechos que acontecieron en nuestro pueblo, para, bueno, como les decía, para rendir homenaje a quienes se lo merecen realmente. Comenzamos con este ciclo un poco más tarde de lo habitual. Aquellas personas que quizás siguen este programa desde hace mucho tiempo lo habrán estado esperando y bueno, yo les agradezco por la paciencia, pero vale la pena también que usted colabore, que usted pueda aportar su testimonio, porque todo esto queda grabado en un programa que va a ser en un futuro un gran archivo para que todos nosotros podamos conocer nuestra historia. 120 años pasaron, 1883-2003, y hoy vamos, después de más de un siglo, a conocer nuestros orígenes. La historia sanvicentina comienza allá por julio de 1883. La Argentina de aquel entonces, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, necesitaba ser poblada y a su vez Europa, inmersa en la miseria, no podía darle a sus habitantes un lugar de paz y con posibilidades como las que ofrecía Argentina. En Santa Fe, hacía poco más de un año que gobernaba Cándido Pujato, en reemplazo del titular Manuel María Zavalla. En medio de este marco histórico surge la figura de José Bernardo Iturraspe, quien se gana el título de molinero civilizador. En 1882, el gobierno de la nación subasta en remate público un campo de 80 leguas a 150 kilómetros al oeste de Santa Fe, a 500 pesos de base la legua. José Bernardo Iturraspe decide comprarlos y a su vez, en representación de José Gálvez y de acuerdo con el gobierno provincial, facilitan el arribo de inmigrantes, creando así colonias de agricultores, sin pedirles a estos anticipo alguno por esas tierras. Así surge San Vicente, al igual que San Francisco, Iturraspe, Freire, Colonia Margarita, Angélica y Eustoria, y eran tierras que estaban en manos de una empresa colonizadora formada por Bernardo Iturraspe, José Bernardo Iturraspe y José Gálvez. Pero aquellos primeros colonos que arribaron a este lugar
tienen que enfrentar un problema legal, ya que los terrenos que había adquirido el señor Iturraspe no pertenecían a este, sino a los herederos, Palacio de la capital federal. Según se dice, este juicio fue ganado por la familia Palacio, aduciendo que Iturraspe le había vendido a aquellos primeros colonos tierras que no eran de su propiedad. Eran 30 familias italianas y 4 españolas, de las cuales 3 eran nacidas en el país. En el marco de toda esta situación poco clara, estas primeras familias comenzaron de la nada a construir a través de la esperanza, la fe y el trabajo duro un San Vicente que se denominó de esta manera porque sus primeros habitantes habían arribado el día de San Vicente de Paúl, un 19 de julio de 1883. Un San Vicente que hoy, 120 años después, continúa como legado de aquellos primeros y verdaderos hacedores de nuestra historia. Los primeros 20 años de vida fueron sacrificados, inciertos, y de la nada tenía que nacer el todo. Ante la dificultad, aquellos primeros colonos se aferraron a la fe y comienzan a edificar la iglesia, fabricando ellos mismos los ladrillos para tal fin. Transcurría 1885. En esos tiempos, San Vicente era casi todo campo. En cambio, Colonia Margarita ya tenía su iglesia y también funcionaba allí una estafeta donde llegaba la correspondencia con destino a San Vicente. Es por eso que los escasos pobladores de Margarita proponen demarcar una plaza allí, pero don Antonio Busó solicita a las autoridades de Santa Fe 4 concesiones con el fin de formar una plaza en lo que hoy es San Vicente, con la excusa que Colonia Margarita quedaba muy lejos. A partir de ese momento comienzan a edificarse las primeras casas precarias alrededor de la plaza y se instala frente a la misma el primer negocio de ramos generales, propiedad de don Pío Macaño y su hermano, y casi simultáneamente otro, propiedad de Antonio Noqui y Pedro Busó. Así, la colonia Gálvez, denominada de esta manera por el gobierno provincial, comienza a tomar fuerza. En el año 1886 asumía como gobernador de la provincia don José Gálvez. En 1887, según el primer censo poblacional, Gálvez, que incluía a Colonia Margarita y San Vicente, ya contaba con 669 y ese año los primeros habitantes ven cristalizada la edificación de la iglesia que hacía 2 años se había iniciado. Ante este notable acontecimiento, el pueblo acelera su crecimiento y ve llegar a quien toma posición el primer capellán que tuvo San Vicente, el presbítero Cayetano Ripoli. Él tiene el honor de bautizar un 2 de octubre de 1887 a los 3 primeros niños, Manuel Velaje, Luis Testa y Ana Margarita Dominici. En 1890, Cayetano Ripoli es reemplazado por el padre Francisco Acheta, aunque por pocos meses, sucediéndole luego el presbítero Jorge Rossi. Ese año llega a San Vicente Pascual Piedras, quien viene a cubrir una necesidad básica en la población, la educación, impartiendo la enseñanza en la casa de Marcelino Garnero. Así, poco a poco, el pueblo iba teniendo cubiertas sus necesidades. Ya existían negocios, herrerías, la iglesia, pero por aquel entonces ningún médico había arribado a la localidad, siendo esta una carencia fatal en muchos casos. En 1895, el flagelo del cólera tiñó de luto a San Vicente
y muchos mueren desamparados y sin un médico que velara por su salud. Uno de ellos es el dueño de la Fonda Capra, padre de don Mario Capra. La enfermedad, el desamparo y quizás la añoranza de una tierra que jamás volverían a ver, convivían a diario con aquellos primeros habitantes y sus familias. El final del siglo XIX y comienzo del siglo XX lo encuentra a San Vicente con una población sumida en el olvido por el gobierno provincial. Tal es así que un solo maestro debe impartir educación a 163 niños, de los cuales casi ninguno hablaba el idioma nacional, y sí, muchos de ellos el dialecto piamontés. Pero luego de un pedido efectuado por los señores Busso, Pisi, Sarniotti y Cereza, la escuela, que funcionaba desde 1890, es en 1899 reconocida por el gobierno provincial, asignándole el número 13 y nombrando a Constantino Álvarez director de la misma, ya que se desempeñaba como maestro desde 1893. En 1903, Jorge Rossi, párroco hasta ese momento, se aleja de San Vicente, sucediéndole Gumersindo Arias, quien en 1904 es testigo de cuando se erige finalmente en parroquia la iglesia de San Vicente. En 1907 llega a San Vicente el doctor Luis Albamonte, que viene a cubrir una necesidad básica en la población. La salud de los habitantes hasta ese momento estaba totalmente desamparada, pero este hombre alivia a la población de aquellos males. La Comisión de Fomento le paga el alquiler para que permanezca y él se aloja en casa de Morero. Pero en vano, porque poco después de un año, el doctor Luis Albamonte se va de San Vicente, quedando la población nuevamente sin un médico. Por esos tiempos también llega don Blas Faliótico, el primer farmacéutico, que se instala en la ex calle Maipú, hoy Emilio Senor, frente a la plaza. Más allá de las carencias de todo tipo que enfrentaban aquellos primeros habitantes, no todo era tristeza entre los sanvicentinos. Quizás, para hacer más amena aquella vida de privaciones, en 1912, Carlos de Grati anexa a su restaurante italiano un cinematógrafo. Allí se exhibían, entre otras, las famosas películas de Carlitos Chaplin. Además, en 1915, un grupo de jóvenes forma un club denominado Los Amantes del Placer, que funcionaba en el local de don Valentín Aymaretti. Ellos llevan a escena el 30 de septiembre de 1917 la primera obra de teatro a beneficio de esa sociedad, que se titulaba La Fuerza del Destino. Esta obra, como tantos otros acontecimientos sociales, se llevan a cabo por aquel entonces en el salón de don Eduardo Basaga. En cuanto a la Comisión de Fomento, el 26 de mayo de 1918 se lleva a cabo la división de las comunas de Colonia Margarita y Merediz, y pasan a llamarse Comuna de San Vicente y Comuna de Colonia Margarita, una y otra. Así, el primer presidente de la Comisión de Fomento de San Vicente, don Carlos Pacheta, es acompañado en la vicepresidencia por don José Biancotti, como tesorero don Juan Busso y como secretario don Juan Capelli.
Pero el problema de la educación seguía siendo un impedimento para los habitantes, a pesar de que San Vicente ya contaba 35 años de existencia. Por aquel entonces, la escuela fiscal aún no contaba con edificio propio y debía deambular por distintos locales cedidos por los mismos vecinos. Debido a esto, en marzo de 1919, muchos de esos padres preocupados por la educación de sus hijos y viendo que aún no se habían reanudado las clases, entrevistan a don Pío Bautista Macera para que él se desempeñe como maestro. De esta manera, nace la escuela particular General San Martín. Pero otro cambio importante le espera a San Vicente. En febrero de ese año, llega un nuevo sacerdote, el párroco Nazareno Siriasi Prosperi. La del 20 fue una década de grandes adelantos para San Vicente. En junio de ese año se funda el Club Atlético Brown, siendo la primera institución deportiva del pueblo gracias al entusiasmo de Jorge Mateo Mansilla, Luis Bofelli, Anselmo Macaño, José Bonini, Francisco Gariglio, Pedro Buzo y Máximo Cresta. Mientras esto acontecía, los hermanos Juan y Emilio Senor ponían en funcionamiento la primera cosechadora de arrastre que sería vendida a don Simón Bofelli. Así nacía la primera fábrica de cosechadoras de Sudamérica. El 11 de abril de ese año, el padre Nazareno hace construir el campanario y bendice las campanas, iniciándose de esta manera una serie de obras preedificación del templo. 2 años más tarde, en 1922, nace la Sociedad Presidente Sarmiento, formada su primera comisión por Mario Capra, José Redondo, Rafael Capelli, Carlos de Grati, Juan Poet, Bartolomé Pisi, Mateo de la Puente, Carlos Pascheta, Francisco Boreto, Juan Barge, José Pese y José Saboré.